Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e, que nos ayuda sobre todo a reflexionar. Este capítulo 27, que es muy interesante, nos habla sobre David que se pone al servicio de los filisteos. Nosotros tenemos este capítulo, vamos a hacer un poco una lectura general. Hoy el versículo 12 es el último, ¿verdad?, versículo de este capítulo 12 que nos habla de David que tiene que pasar al servicio de los filisteos. David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Entonces David partió y con sus 600 hombres se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres vivieron junto a Aquís en Gad, cada cual con su familia. David llevó a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David dijo a Aquís: si gozo de tu favor, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Tu siervo no tiene por qué residir contigo en la ciudad real. Aquel mismo día, Aquís le asignó Siquelac. Por eso Siquelac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. David vivió en la campaña filistea 1 año y 4 meses. David y sus hermanos solían hacer incursiones contra los gesuritas, los girsitas y los amalecitas, pues estos habitaban en la región que va desde Telán hasta Shur y hasta la tierra de Egipto. David devastaba esa región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Al volver, iba donde Aquís, y éste le preguntaba: ¿dónde hicieron incursiones hoy? Y David respondía: al sur de Judá, o al sur de Yeraimiel, y al sur de los Kenitas. David no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba: no sea que nos denuncien diciendo: así ha obrado David. Este fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Aquís
confiaba en David, pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel y siempre será mi servidor. Esta es la parte como finaliza, ¿verdad? El 12 de este día de Upeala Yasura Yaseina. Como aquí dice, primero confiaba en David. Upeala Ñande Catula Ñantende Pamba, para David Yapu Bebeina, una vez que pasa a la fila de los filisteos. Le había dado un lugar también, Siquelag era el lugar, ojo a Hueve David, con estos 600 hombres, pero nosotros más o menos calculamos con huella, calculamos porque dice, y toda su familia. La llamo mi sincero, entonces por lo menos 4 personas por cada uno. Pero pedaza y hoy, 6 por 4, 24, unas 3.000 personas, ¿verdad? Pero después también nosotros pensamos, toda una familia. Hoy la y me espera, hoy que esto, que aquello, yo tengo 5.000, 6.000 personas. Bueno, por eso. Y aquí nos hace entender también por qué David le dice después aquí, no a Leila sea Yula ave pendabitebe en la ciudad real. No, es mejor nomás que yo viva, métese a otro lugar, se hasta Pepe tranquilo aquí con mi pueblo. Ahora yo Pepe no me invita, Pepe, ahora me preguntaron, va por, ya talaro, ya y bueno, aquí no tiene ningún problema y le decina, dice Siquelag, es el lugar donde les da. Y después, aquí hace una alusión muy interesante. Por eso, dice Siquelag, pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Por eso, Siquelag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Bueno, simplemente para decirnos, en ese momento, por lo menos el geógrafo seguramente que estaba reclamando y estaba diciendo ese lugar allá. Siquelag, como David, nuestro padre David que estuvo ahí, ese le perteneció a él, a nuestro pueblo, a nuestra gente, entonces eso también nos pertenece a nosotros. En fin, eso entonces es una forma de decir y de justificar un lugar o un puesto que ellos están reclamando o un puesto que la gente podría preguntarse por qué Siquelag le pertenece a la tierra de Judá, ¿verdad? Si algo no niña en el territorio, pero sin embargo nos pertenece a nosotros. Bueno, son cosas interesantes, ¿verdad? Dentro del planteamiento de la tierra también, aquí dentro del planteamiento de las fronteras, dentro del planteamiento de lo que le pertenece a un pueblo y lo que pertenece a un grupo étnico. Y bueno, y seguimos con varios pasajes importantes de cómo se va presentando este capítulo 27. En 12 versículos, la primera parte en que David había calculado y la pecha en cualquier momento este me va a atacar, este me va a matar. Coabetivi polar, coabetivi ya se te y por lo que sea, tranquilo David, pero con esa enfermedad bipolar de Saúl, o ustedes dicen no, desde que y me apen para la ya pueda neipe de José o si no, se yucata en cualquier momento dice, en el momento, ¿verdad? En el momento menos pensado, o ya puede ser el o ya posea. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros
nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Todo lo que te... Diego Pérez, conocido en redes sociales como Rupe, es la voz del canal El Buen Dios, un foro para evangelizar en Internet. De hecho, solo en Instagram son ya más de 176,000 seguidores. El youtuber dice que su contenido responde a una necesidad en concreto que muchos tienen. Tengo la certeza de que los jóvenes hoy están necesitados, buscando de Dios en las redes sociales, que es donde más pasan tiempo, en los dispositivos móviles. Entonces ahí es donde el buen Dios entra a acompañarlos también. Diego quiere que sus canales en redes sociales ofrezcan una alternativa, la posibilidad de encontrar contenido de valor. Para ello se dedica a ir a buscar a los sacerdotes en sus parroquias para que puedan explicar a los seguidores diversos temas de fe. Entre los proyectos del canal ha emprendido la iniciativa de evangelizar el lenguaje de señas colombiano a una población que dice que muchas veces es marginada. Yo creo que llegar a ese mensaje para esa persona que tiene una dificultad auditiva y que pueda disfrutar del evangelio. Yo creo que la Iglesia Católica no está tan avanzada para seguir acompañando a esa población. Creo que algunos hermanos de otras denominaciones sí lo hacen y lo hacen un poco mejor. Nosotros creo que estamos párvulos en este tema. Desde 2022, Rupe arranca este proyecto en las redes sociales del Buen Dios. Dice que desde entonces trabajan día y noche para hacer crecer esta labor de evangelización en sus distintos perfiles: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Además, en lugar de esperar que las cosas me pasen. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño.
soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Perdóname, perdóname, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27.
Aquí nos está mostrando y nos está diciendo, ¿verdad?, todo lo que significa la situación que vive David. David tiene que huir y aquí está el otro eje. ¿Cuál es la actitud de Saúl? La actitud de Saúl es simplemente la de perseguir. Ombodi para lleva doje yaihina a David. Y por lo tanto, David tiene que tomar una opción. Y aquí dice que David pide al rey Aquís y él se va a la tierra de los filisteos, pasa a la fila de los filisteos. Ya nos hicimos todas las preguntas pertinentes en todos los cursos anteriores, y Mía lleva a los cursos anteriores de cada día, y esto nos va a ayudar a entender y a saber, ¿verdad?, en qué lugar estamos nosotros parados. ¿Qué es lo que le pasó a David? En realidad, David no tenía otra opción, por decir. Y sobre todo porque el otro se presenta de una manera totalmente bipolar. Y si se presenta de una manera bipolar, aquí él tiene que actuar también de alguna manera. Ahora, viene una tercera partecita ya en que David tiene que tomar esa decisión, decíamos, y se va con todos sus soldados también y sus familias. Esto significa todo movimiento y por eso en esta primera parte, digamos que aquí termina esta primera parte sobre el objetivo o el pensamiento de David, lo que el agiógrafo nos quiere enseñar. David decidió, ojo, aquí lo recibe con todo su pueblo, con la gente. Y entonces Saúl dice, deja de perseguirlo. En el versículo 4 final. Y de aquí comienza otra partecita. Ahora viene el problema. Lo mismo con Ave Filisteo, pues tepe, iba a ir a la situación y nada, iba a ir a la situación. Y porque, claro, por el coro yuba y te ave con toda nuestra gente, con todo nuestro pueblo, entonces David mismo, yesha algo de gallitos y nada, tú y las dos gallos en un gallinero, ya es el rey Aquís y también David al mismo tiempo. A ver, añan de pueblo, por otro, ahí es otro elemento que el autor sagrado quiere salvar. Pelleje apea ajena la do hipotaya lleva pelleje apea la ñande ya eshana ba esa pa ya evitar ya evitar diga tú. Recuerden que dentro de una teología deuteronomista ellos no pueden mezclarse, pero no es luego tanto por una cuestión de sangre, por una cuestión de familia, sino que hay otros elementos. Era también la cuestión de la tierra, una de ellas, y también la cuestión que se pone en el aspecto religioso. Pero el aspecto religioso, ¿por qué? Y porque a través de los extranjeros, a través de con esto, con aquella cultura, a los dioses extraños, Baales, tienen otros criterios religiosos. Y entonces ellos se encierran. No hay esa posibilidad. Porque si no, incluso le condenan, ¿verdad? Le condenan. Y bueno, en fin, es una forma del pensamiento de ese tiempo también y que tal cual, ¿verdad? Porque ellos lo toman bastante en serio también. Hay algunas religiones que hasta ahora, ¿verdad? Diga tú y la, oye, ay, vea. Pero si no sos un infiel, que esto, que aquello. Incluso le matan a la misma persona, así como tenemos ciertas expresiones también nosotros en este libro sagrado. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
dado la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento. Durante el Ángelus, al reiterar su deseo de paz en el mundo, el Papa dio una sorpresa. Reveló que había salido del Vaticano otra vez para estar en una parroquia histórica de Roma. Continuamos a pregare per la pace, specialmente in Ucraina, Palestina, Israele. Guardo la bandiera di Israele. Oggi l'ho vista sul balcone della tua casa quando venivo dalla chiesa di Santa 40 Martiri. È una chiamata alla pace. En realidad, el Papa había ido a esa parroquia para rezar ante los restos de su confesor, el franciscano español Manuel Blanco, que falleció a los 85 años. Era su confesor. L'altro ieri è venuto a mancare padre Manuel Blanco, un francescano che da 44 anni abitava nella chiesa Santi 40 Martiri e San Pasquale Bailon a Roma. È stato superiore, confessore, uomo di consiglio. Ricordando lui,
vorrei fare memoria di tanti fratelli francescani, confessori, predicatori, che hanno onorato e onorano la Chiesa di Roma. Grazie a tutti loro. El Papa en otras ocasiones señaló que él se confesaba una vez cada 2 semanas. Su discreto confesor era este franciscano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro nos anima, nos fortalece y nos ayuda para vivir siempre de acuerdo a su Evangelio. Hoy, la lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 19, del 9 al 11, del 14 al 21, del 31 al 35, y luego el versículo 36. Sennacherib envió de nuevo mensajeros a Ezequías para decirle: hablen así a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países, al consagrarlos al exterminio total. ¿Y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor y oró diciendo: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, el Señor, que los reyes de Asiria han arrasado todas las naciones y sus territorios. Ellos han arrojado sus dioses al fuego, porque no son dioses, sino obra de las manos del hombre, nada más que madera y piedra. Por eso los hicieron desaparecer. Pero ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, y que todos los reinos de la tierra reconozcan que tú solo eres Dios. Y bueno, y ahí entonces después interviene el profeta. Dile, y le manda a decir, ¿verdad? Aquí justamente Amós mandó decir a Ezequías: así habla el Señor, tú me has dirigido una súplica acerca de Sennacherib, rey de Asiria, y yo le he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado. Te desprecia, se burla de ti la virgen hija de Sión, a tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte Sión algunos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Por eso, así habla el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni le lanzará una flecha, no la enfrentará con el escudo, ni le levantará contra ella un terraplén. Y así continúa, es decir, confianza, confianza, confianza. Y es interesante toda esa primera parte, ¿verdad? Cómo él comienza, Ezequías, a rezar. Pero se va frente al Señor. Y en su oración dice: yo sé, Señor, que ciertamente has arrojado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos en realidad no confían en ti. Ellos no tienen Dios. ¿En qué confiaban? Dice, nada más que madera y piedra son sus dioses. Nosotros confiamos muchas veces, ¿verdad?, solamente en la fuerza humana, en el dinero, lo que sea. ¿Cuántas veces lleva inversión, llevarú plata, llevarú que inversionista? Oye, ponga la inversión. Pero si no hay honestidad, le llevarú la inversión. Va a pedir la plata mañana, después te veo a pedir para llegar a otro lugar. O llega a otro lado. Se va al exterior de nuevo. Todas esas plata que entra, o aquí, después va para allí. Entonces, porque los grandes, ¿verdad?, que roban o que desangran al país, no es que tienen aquí toda su platita. Ahora en bancos de afuera, ¿verdad? Un bolsico para mí, otro. Entonces, queridos hermanos, aquí no es cuestión, es lo que dice Ezequías justamente. Nosotros confiamos en ti, Señor. ¿Pero por qué? Y porque eso es lo que nos va a llevar a vivir a nosotros, pero de una forma honesta, donde todos vamos a preocuparnos, donde todos vamos a buscar lo que es el bien de nuestra nación. Entonces aquí necesitamos mucha educación, necesitamos los principios, y estos principios ontológicos verdaderos solamente vienen del aspecto religioso. ¿Pero por qué? Y porque es
religarte a tu esencia, a la humanidad, a aquello que Dios puso en tu corazón para que podamos caminar juntos y seamos felices. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 27. El capítulo 27 que nos invita, ¿verdad?, a mirar, a entender, a saber, a conocer todo lo que nos va queriendo enseñar este autor sagrado con respecto a David, que se pone al servicio de los filisteos. Es para mostrarnos un poco una de las actitudes muy negativas de parte de Saúl. Voy para la gente. Apenas reflexionamos en los otros días. Ahora estamos haciendo como una síntesis general. Aquí al final, en el versículo 5, llega un momento en el cual David le dice a Aquís, tu siervo, le dice. O sea, yo que soy tu siervo y me pongo a tu disposición. Tu siervo no tiene por qué residir aquí contigo, pero este siervo que se pone a la altura de un siervo verdaderamente, porque es recibido por los filisteos, por Aquís, pero al mismo tiempo saca un poquitito, ya ve las uñas o las garras, porque dice, no tiene por qué residir contigo aquí en la ciudad real. ¿Por qué le está diciendo no tiene por qué residir en la ciudad real? Y de cierta manera, que David está mostrando también que él es un gallito, uno que está al frente de su ejército, que podrían existir problemas también, incluso ahí. A pesar de que vos me recibís, pero viste que siempre el año, pues no le o lo que sea, en la misma ciudad real estamos los dos juntos, dos gallos en un gallinero. Pero no era luego tanto tal vez por David, sino que por lo que significa todo su entorno. El entorno es el entorno que le acompaña. Ahí está, ahí ve. Entonces prefiere decirle, si me puede dar otro lugar. Y aquí aquel mismo día dice, le asignó Siclac. Y por eso también dice que Siclac le pertenece al pueblo de Judá. Y ahí David vivió durante un tiempo en la campaña filistea, 1 año y 4 meses. Luego viene la otra parte en que encontramos que David sale a guerrear. Es decir, como él se pone también al servicio de Aquís, él también tiene que colaborar con las guerras, con la liberación, con la defensa. En este caso viene a ser de los filisteos. Pero cuando él tiene que pasar la información y se encuentra con Aquís, simplemente le da una información muy general, porque parece que David también estaba liquidando incluso a otros pueblos, a los mismos filisteos. Y claro, si eso le decía al rey Aquís, entonces iba a ir a. Entonces vienen los dos elementos. David devastaba esa región, no dejaba con vida a hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, etc. Bueno, esta es una partecita. Y al volver, iba donde aquí, le preguntaba dónde hicieron incursión hoy. Y David le respondía solamente en una forma muy general. Al sur de Judá, al sur de Jerahmeel, al sur de los Kenitas, al sur. Y esto le hace pensar, cuando le dice al sur de Judá, que entonces David había pasado. Por eso, nuestro versículo de hoy,
con el que estamos finalizando y es casi como una conclusión, digamos, el colofón de nuestra historia. Aquís confiaba en David, pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel, siempre será mi servidor. O sea que a Aquís también le gusta la presencia de David en su pueblo, en su tierra. Allí oigo David iba de forma linagüe. Hasta ahora todo lo que se nos había dicho y se había hablado de aquí, se habla de una manera que tal vez en el aspecto histórico David actúa. En el aspecto histórico. O mi historiador fuera, o mi arqueólogo fuera, o mi amor por tañandé. Pero en estos estudios ellos nos hablan y nos dicen qué es lo que verdaderamente pudo haber pasado o cómo era verdaderamente el actuar, viendo una que ver, cuál era verdaderamente el actuar de David. Y posiblemente esto que dice en el versículo 9, David devastaba esa región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos, vestidos, etc. Que David no era tan santito ni tan bonito entonces como en todos los otros pasajes nosotros fuimos escuchando del rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando llegó al pie de la escalera le dijo al jefe del destacamento: os ruego, señor teniente, que me ayudéis a subir. Para bajar ya me las compondré yo solo. A continuación el verdugo, al que acababa de regalarle un ángel de oro que colgaba de su cuello, lo decapitó el 6 de julio de 1535 y su cabeza, que fue empalada en el puente de Londres, desapareció esa misma noche porque su hija Magdalena pagó a los guardias para que se la entregaran y así la puso a salvo de la ira de Enrique VIII, quien lo mandó a buscar esa cabeza infructuosamente por toda Inglaterra, pues aún después de muerto, Santo Tomás Moro era una amenaza para la conciencia del rey y objeto de veneración del pueblo, que inmediatamente lo graduó de mártir. Y es que Tomás Moro era la piedra que el monarca nunca pudo sacar de su zapato, porque cuando pretendió obtener del Papa la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón y al no conseguirlo se autoproclamó cabeza de la Iglesia inglesa, el santo, que a la sazón era el canciller, se negó a aceptarlo, renunció y se recluyó en su casa. Pero como su silencio hacía más ruido que el coro de áulicos de Enrique VIII, le exigieron que aceptara la primacía del soberano sobre la Iglesia y Santo Tomás Moro afirmó tajantemente que soy buen servidor del rey, pero primero de Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Thomas More, Moro en español, nacido el 7 de febrero de 1478 en Londres, realizó sus estudios de gramática, retórica, latín, política, escolástica, humanismo y jurisprudencia de la mano de John Morton, arzobispo de Canterbury y Lord Canciller del Reino, a cuyo servicio entró como paje cuando apenas contaba 14 años. El cardenal, al reconocer su notable inteligencia, su palabra ágil y su encanto personal, no dudó en patrocinar su formación y abrirle las puertas de la corte, en la que recién graduado litigó algún tiempo. Luego ingresó a un monasterio con la idea de hacerse monje y con los cartujos vivió varios años, pero prefirió abandonar esa incipiente vida religiosa y en 1505 contrajo un primer matrimonio en el que hubo 4 hijos.
gracias a su bien cimentada fama de abogado y a su rectitud moral y ética, accedió al Parlamento y a ese cargo le sumó poco después la designación de juez. Su ecuanimidad llamó la atención del rey, quien en adelante le profesó una profunda admiración, además de respeto, y lo convirtió en uno de sus hombres de confianza, entregándole en principio la subprefectura de la ciudad de Londres, un altísimo cargo. Luego lo envió al frente de varias embajadas al exterior como su representante personal. Y por sus logros fue nombrado caballero, luego vicecanciller del Tesoro, rector de las universidades de Oxford y de Cambridge, y finalmente en 1529 fue el primer laico en varios siglos que accedió a ese cargo, se convirtió en Lord Canciller del Reino, el segundo hombre más poderoso de Inglaterra después del rey. Al tiempo que desplegaba sus dotes de político y humanista, sacó a relucir los de escritor y, aparte de ensayos, documentos y comentarios defendiendo la Iglesia ante el embate del luteranismo, escribió su libro cumbre, Utopía, obra en la que describe una sociedad muy pacífica y feliz, en la que reina la solidaridad, la paz y la concordia. Y es considerada, entre otras cosas, una de las más grandes creaciones literarias de la humanidad. Todo marchaba sobre ruedas hasta que surgió el enfrentamiento de Enrique VIII con el Papa, y al no contar con el apoyo de Santo Tomás Moro, que sin dudas legitimaría su posición ante el pueblo y el mundo, sin miramientos lo condenó e hizo ejecutar dentro de la Torre de Londres. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1935 y proclamado santo patrono de los políticos y gobernantes en el 2000. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás Moro que nos enseñe a defender nuestra Iglesia aún con la vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Se ha convertido en uno de los temas recurrentes del Papa. La inteligencia artificial volvió a hablar de ella con los miembros de la Fundación Centesimus Annus. Francisco citó a Stephen Hawking, quien dijo que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana, pues esta no podría competir con ella y se vería superada. La domanda di fondo che vi siete posti è questa: a cosa serve l'IA? Serve a soddisfare i bisogni dell'umanità, a migliorare il benessere e lo sviluppo integrale delle persone, oppure serve ad arricchire e aumentare il già elevato potere dei pochi giganti tecnologici, nonostante i pericoli dell'umanità? Esta fundación ha celebrado en Roma su reunión anual. El diálogo ha girado en torno a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial. Busqué la felicidad en mi interior.
porque mi vida vale mucho más, mucho más. Que no me venga la mediocridad, que busque Sevilla más, Sevilla más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 27, finalizando del primer libro de Samuel, en que David tiene que pasar a las filas filisteas. Y decíamos que el versículo 9 de este capítulo más o menos nos dice cuál podría ser la verdadera actitud de David, un guerrero devastador en realidad, porque eso es lo que también en la historia, en los estudios, tenemos que David es el que le da la identidad a Israel. Eres la David, la importante te la judío, pero eres la David number one. Porque David es el que le da las fronteras a Israel. David es el que le da la identidad a Israel. David es el que unifica a Israel. Por lo menos eso es lo que nosotros encontramos en los libros de la Biblia y al mismo tiempo encontramos en una serie de estudios que hacen desde el aspecto de la arqueología, del aspecto de la historia, del aspecto de los documentos que se tienen. Parece que David era verdaderamente un guerrero e incluso, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que David era un usurpador de la monarquía que pertenecía en ese momento históricamente a Saúl. Bueno, estas son historias, estudios, arqueología, porque sabemos que nuestro libro sagrado, es decir, la Biblia, es un libro religioso y es un libro pedagógico que nos quiere enseñar actitudes. Y por eso se acentúa más el aspecto de las actitudes de cada uno de los personajes. Entonces, el primero luego es para mostrarnos y decirnos que Saúl había sido, el nombre lo Shaal quiere decir pedir, ne pedigüeño. Eres Yeruel Jahueren te llame en de la Shaul, pedir. Entonces, como que le estoy exigiendo a Dios que me dé un rey, la monarquía. Eso es lo que encontramos en el capítulo 8, que ya hemos estudiado el primero Samuel, ¿verdad? Capítulo 8, sobre la monarquía. Pero no termina ahí, sino que después nosotros tenemos este otro aspecto, ¿verdad? A David se le quiere presentar no como un usurpador. Miren que incluso antes de ser consagrado por Samuel, capítulo 16 de este mismo libro que hemos estudiado, en el versículo 15, unos versículos antes, Dios dice que rechaza totalmente a Saúl. Rechaza. Entonces, esto es para decirnos, el autor sagrado nos quiere mostrar que Saúl ya quedó fuera de combate. Pero sin embargo, después continúa la historia, ¿verdad? Quiso ponernos el autor sagrado en el capítulo 15 que Saúl fue totalmente rechazado para mostrarnos que lo que viene posteriormente de toda la relación entre Saúl y David, el problema es más bien el problema de Saúl. Saúl que quiere eliminar a David. Y David al mismo tiempo se le presenta como, diría yo, como el santito, como el buenito, ¿verdad? Y David, durante todo el tiempo en que recibe las amenazas, las luchas,
Él nunca ando en contra del rey. Incluso cuando tiene esas dos oportunidades ya de liquidarle a su enemigo, a Saúl, sin embargo, le perdona la vida. Y aquí es lo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces quiere decir que David, en su actitud, era una persona que se le presenta, por lo menos desde la Biblia, la geógrafa, como una persona confiable, una persona que respeta, una persona que está al servicio de la voluntad de Dios, en este caso. Y así que vamos terminando con este versículo 12 del capítulo 27. Dice: Aquís confiaba totalmente en David, pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel y siempre será mi servidor. Esta es la forma como va concluyendo el capítulo 27. Esta es la fórmula como nos da a entender, entre comillas, que David también tiene una capacidad impresionante de convencimiento, no solamente con su pueblo, con su gente, con su ejército, sino también en esta diplomacia con Aquís principalmente. A pesar de que él devastaba la misma región de Aquís, a pesar de que él seguía luchando en contra de sus enemigos. Queridos amigos, esto también es importante que tengamos en cuenta, el luchar contra los enemigos. Porque a David entonces tampoco se le quiere presentar como un vendepache, porque si no un vendepache, ojo a Samuel contra su propio pueblo. Pero al otro le tenía que decir que estaba incursionando contra los de Judá también. O sea, tiene que hacer todo un malabarismo para que él pueda mantenerse alejado de Saúl, que en cualquier momento lo podía matar. Y sobre todo también para poder, de cierta manera, él sobrevivir en la tierra filistea. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.